El siguiente programa ha sido reconocido por la Iglesia Católica por su misión evangelizadora y de promoción humana, y le ha sido otorgada una distinción de honor por ADECOS, Asociación de Comunicadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. Acompañándote. Una producción del teólogo Claudio Rizzo en AM 570 Radio Argentina. Todos los sábados a las 22, un espacio de autoconocimiento y descubrimiento de las realidades de la vida. Un tiempo compartido con calidez y atracción por los valores que nos dignifican. Un momento en que la verdad y el amor se encuentran. Un programa para compartir tus anhelos, tus tristezas, tus alegrías y ansias de Dios. Un programa que te enseña a develar el misterio de Dios en tu vida. Un programa que te provoca vivir la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros. Conductor y formador, señor Claudio Rizzo, teólogo, predicador laico de la Iglesia Católica. Con nosotros, el señor Claudio Rizzo. Queridos oyentes, deseo de corazón que estén disfrutando en mi ausencia física de estos programas ya emitidos sobre la depresión y la angustia a la luz de la fe, hasta mi regreso en vivo a mi programa Acompañándote, que se emite todos los sábados de 22 a 24 por AM 570 Radio Argentina. Por otra parte, las personas que están interesadas en ir a la peregrinación que estoy organizando junto con la empresa Villamil Altuve, a Tierra Santa, a Roma y a Asís, pueden enviarnos un mensaje por WhatsApp al 155-141-4701. Repito, 155-141-4701. O bien enviarnos un email a nuestro correo electrónico teólogo Claudio Rizzo. Rizzo se escribe con doble Z. teólogo Claudio Rizzo @hotmail.com. Dice el salmista: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y con estas palabras bíblicas quiero compartirte que estoy organizando una peregrinación a Tierra Santa. Sí, tal como lo escuchás, a Tierra Santa para enero de 2018. Y abarca Tierra Santa, esto es Belén, Tiberíades y Jerusalén. Y además Roma y Asís. Participaremos en Roma también de la audiencia papal del día miércoles. Esta peregrinación dura 18 días. Por eso las personas interesadas deben comunicarse con nosotros enviándonos un WhatsApp al 155-141-4701. Reitero, 155-141-4701. Nos dejan su nombre, su apellido y su teléfono, por favor, y nosotros nos vamos a contactar con ustedes. E fuochi accesi ad ardere i tuoi fianchi. Jerusalén, qué hermoso poder ir a la tierra del Señor, allí donde nació el Señor, donde ejerció parte de su gran ministerio y donde murió y resucitó hasta ascender al Padre. Y así como se escucha ahora,
Jerusalén celestial. Todos los papas, los santos, han querido ir a la Tierra Santa. Por eso alguna vez en la vida todos tenemos que llegar a la Tierra Santa en Israel. Belén, Tiberíades, Jerusalén, Roma y Asís, para ir a venerar a San Francisco y a Santa Clara. ¡Qué belleza! Tener así la oportunidad de caminar por los lugares donde caminó el Señor, de rezar en cada lugar santo donde quedó la energía del resucitado en medio de nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué gozo! Poder llegar a ir a Jerusalén. En esta, como en tantas peregrinaciones, puedes venir con familiares, con amigos tuyos, con hermanos de comunidad. Recordá que es en enero de 2018. Cualquier información, envíanos un WhatsApp al 155-141-4701. Vamos, animate, vamos juntos a Jerusalén. Te espero. El domingo 13 de agosto cumpliré 30 años ininterrumpidos de predicar retiros espirituales a comunidades laicales, religiosas, sacerdotales. Los invito a acompañarme en la misa de acción de gracias que se llevará a cabo en el convento de las Hijas de San José, sito en Avellaneda 2344, entre Fray Cayetano y Caracas. Esto es el barrio de Flores. Luego compartiremos un agape fraterno con todas las personas allí presentes. Los espero el domingo 13 de agosto a las 16 horas en Avellaneda 2344. El retiro espiritual de agosto lo predicaré el domingo 20 de agosto de 12 a 17 horas. El tema: el sentido de la cruz, nuestros desafíos y nuestras reacciones frente a ellos. Los espero en nuestra casa de formación y oración, La Divina Misericordia, en el barrio de Almagro. Pasamos al rubro radio. Produzco y conduzco 2 programas radiales, ambos en el mismo horario. Los sábados de 22 a 24, acompañándote por AM 570 Radio Argentina, o bien por internet lo pueden escuchar en am570radioargentina.com.ar. Los domingos de 22 a 24, Intimidad, el cual se emite en simultáneo por 2 radios, AM 930 Nativa y AM 1250 Estirpe Nacional. También pueden escucharlos por internet a través de www.amnativa.com.ar o www.estirpe1250.com.ar. Tengan siempre los 2 sitios de internet a disposición. Reitero, amnativa.com.ar
o estirpe1250.com.ar. O bien, bajate la aplicación gratuita TuneIn o Simple Radio o Radio CUT. Y a propósito de Radio CUT, si querés escuchar la repetición de cualquiera de mis programas, lo que tenés que hacer es ingresar a Radio CUT, se escribe C-U-T, radiocut.fm. Regresaré en vivo a la radio, siempre a las 22, el domingo 6 de agosto. Sigan degustando el programa, acompañándote hasta cada Eucaristía, hasta cada Ave María. Rocío de bendiciones. El jueves 10 de agosto daré una ponencia en la CONFAR, Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas. Por eso los espero a los hermanos y a las hermanas de las distintas congregaciones u órdenes religiosas a congregarnos ese día en la CONFAR, ya que estaré tratando esta ponencia acerca de los escrúpulos. Cualquier información necesaria, comuníquense con la CONFAR. Estás escuchando Acompañándote, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. Ingresamos de este modo a nuestro bloque formativo, aclarando a todos los oyentes que el programa tiene un tinte específicamente formativo, ya que es el fuerte mío y el servicio que puedo brindar en una formación interdisciplinaria, es decir, desde la teología, que es la ciencia que versa sobre Dios, acotamos también los aportes de la psicología, de la sociología, de la ética, de la filosofía en distintas ramas, y así vamos desde el abordaje interdisciplinario tratando temas que ayudan, contribuyen a la reflexión de todas las personas que quieren abrir sus ojos en la vida e intentar tener una vida feliz. Como enseña San Pablo a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, le dice que Dios nos ha dado la vida para que la disfrutemos. Y sabemos que no es tan sencillo disfrutar de la vida, pero tampoco es tan complejo disfrutar. Si empezamos simplificando las cosas, seguramente vamos a disfrutar de las cosas más simples. A veces miramos muy lejos, cuando en realidad deberíamos mirar un poquito más cercanamente, ¿verdad? En nuestros 4 programas hoy que llevo aquí en Radio Argentina los sábados de 22 a 24, hemos tratado distintos temas. El sábado pasado tratamos la angustia mundana a la luz de Vario Póntico. Hablamos sobre las causas de la tristeza y hablamos de la angustia intrapsíquica. Y en total dividí 3 modalidades que tiene de manifestarse la angustia, y esas 3 modalidades son la angustia vital mundana, la angustia intrapsíquica, justamente para que cada uno de nosotros tenga acceso a darse cuenta que, como dije ya desde el primer programa hace 4 sábados, aquí en Radio Argentina, la depresión es un recurso del ser humano y de por sí no implica patología. Es un recurso, claro, que tiene la mente, que Dios mismo le ha dado ese recurso, lo cual hay que agradecer a Dios, ante pérdidas reales, ante situaciones que podríamos hoy tildar como situaciones de cambio. Por eso existe la depresión normal, dijimos, haciendo un poco de síntesis, que no hay que alarmarse porque uno tiene 2 o 3 días cuyo estado de ánimo
fluctúa y no es el que habitualmente tenemos, ¿verdad? Es como que uno debe respetarse eso. Y a veces no se debe a cosas que pasaron recién o hace un tiempo, a lo mejor hace mucho tiempo, pero estaban ahí como reprimidas, y en algún momento es bueno exhalar el mal aliento en términos simbólicos. Entonces digo, hay pérdidas en la vida que son reales. Eso depende de la vivencia intrapsíquica de cada persona. Hay gente que ante las pérdidas de algunas cosas reacciona conscientemente, otros las desatienden, otros consideran que lo que para uno algo es pérdida, para el otro no lo es. Por eso digo que todo tiene que ver con cómo ve cada uno esas pérdidas reales. Claro, todos a diario experimentamos pérdidas, o sea, situaciones de cambio. Uy, se me fue el colectivo, justo que si lo agarraba llegaba bien a mi trabajo. Es una situación real de cambio, es una pérdida, y a lo mejor por eso uno tuvo que hacer una combinación del colectivo con el subte, y por ahí no llegó bien y pierde el premio de puntualidad. Bueno, eso también es una pérdida. Es decir, quiero acentuar que continuamente perdemos cosas, y esto somete a nuestra psiquis a reaccionar. Ante pérdidas chicas siempre se da un microduelo, y ante pérdidas grandes se da un macroduelo. Se me ocurre como primera pérdida salir del vientre materno. Luces, cambios de temperatura, se oyen voces que antes al estar en la panza de la mamá no se oía. Bueno, eso es una pérdida, ¿ven? Por eso al niño, como aclaré en el programa del sábado pasado, se lo coloca siempre sobre el pecho de su mamá, para que oiga sus latidos, para que tenga ese contacto con el ritmo que él oía, porque ahora cambió la situación, es una situación de microduelo, es una situación de pérdida. Se me ocurre también dejar el chupete, es una situación de pérdida. Ingresar al jardín, también por eso tantos chicos no quieren quedarse, lloran, patalean, hasta que después se van haciendo, pero pasa uno ya desde muy bebé por situaciones de pérdida. En la adolescencia, bueno, sabemos todos, ¿no? Adolecer de algo significa carecer de ese algo. Dejar el mundo infantil, tener un diálogo con los padres, la sexualidad que se despierta en las personas, hacer un duelo. También en ese cambio del primario al secundario, en el primario éramos los más grandes de séptimo grado e ingresamos al secundario y somos los más pequeños. Eso también es una situación de pérdida. Yo les quiero explicar estas cosas para que nos demos cuenta que cuando hablamos de pérdida no hablamos de cosas que son a veces muy voluminosas. Todo depende de la vivencia intrapsíquica, es decir, cómo uno vive esa pérdida en su interior. Cuando hay pérdidas, el ser humano siente que se desestructura. Por eso vamos a ir viendo distintos tipos de pérdidas a través del ciclo durante el año, con la ayuda de Dios y en el nombre de Jesús. Hoy quisiera que tuviéramos en cuenta dos factores relevantes. Por un lado, saber que tenemos que analizar siempre la gravedad de lo que hemos perdido. Y en segundo lugar, el otro factor es el grado de integridad psicológica del individuo, es decir, cómo se constituyó el yo de esa persona. Aquí hay que revisar bastante el grado de ensimismamiento que uno tiene, porque la integridad psicológica es fundamental. Si el grado de integridad psicológica es un grado maduro y de crecimiento, seguramente ante las pérdidas no vamos a reaccionar tan sensiblemente. Es como que estamos más fogueados, como se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces, claro, lo que hay que analizar es cuánto y cómo siento. Hay que considerar siempre, digamos así, qué grado de depresión
tiene una persona. Quiero decir, una cosa es sentirse muy triste y otra es estar en una cama en posición fetal. ¿Por qué los depresivos patológicos siempre tienden a dormir en posición fetal? Porque sienten pérdidas. Entonces, el adquirir esa posición hace que uno vuelva psicológicamente al vientre de la madre, y dentro del vientre uno está contenido, está la mamá que cuida al bebé, adentro de la panza, hay protección. Entonces la persona adulta que pasa por depresión, si ustedes se fijan cómo duerme, van a ver que duermen en posición fetal, porque es un volver a la panza de la madre psicológicamente. Ahora, en cualquier depresión normal hay, digamos, una posibilidad de análisis, y es que tenemos que darnos cuenta que de a poco uno puede tender a desconectarse del mundo exterior. Por el contrario, una persona que padece depresión patológica no tiene contacto con el mundo externo, se va aislando. El mundo que tiene es un mundo interno, pero lleno de tristeza, lleno de hastío, a veces hasta incluso se da lo que la ética llama el tedium vitae, es decir, el cansancio de la vida. En cambio, la persona que padece una depresión normal tiene contacto con el mundo externo, sabe lo que pasa y sabe que va a salir. Por eso digo, el sentido de realidad que uno tiene de lo que a uno le sucede, eso es lo que va a dar a luz si uno está conectado con el mundo externo o no está. En este sentido, cabe poder agregar que siempre es bueno mover los vínculos. Siempre movamos los vínculos. Llama por teléfono, manda un WhatsApp, comunícate con, no te aísles, porque el corte con el mundo externo hace que vos te puedas autofomentar una depresión patológica. En la depresión patológica siempre hay un predominio del mundo interno y de la fantasía. Por eso hay una reactivación de la culpa, porque al cortar el contacto con el mundo externo, la interioridad de la persona está tan fatigada y está tan desarmonizada que la culpa enseguida viene a visitarla. Entonces hay que cuidar ciertas cosas, ¿verdad? Con esto simplemente sigo abriendo posibilidades de que aprendamos a pensar, y a pensar bien, porque necesitamos pensar bien. Y si podemos prevenir, mejor. Como enseña San Juan Bosco, hay que prevenir para no curar. En toda depresión patológica sí estimo conveniente decirles que el yo siente impotencia. Entonces se da una gran dificultad con el mundo exterior y abandonamos la lucha, la persona baja los brazos. Por eso atención a los síntomas para saber si es depresión patológica o si no lo es. Cuando hablé en el primer programa de la depresión patológica dije que se divide en dos grandes grupos, en la depresión endógena y la depresión reactiva. La endógena es la que tiene que ver con la ausencia de sustancias químicas que el cerebro necesita para funcionar mejor, digamos así. Y por otro lado, entonces, la reactiva justamente se da cuando una persona reacciona respecto a cosas que le han sucedido en el pasado. Siempre sepamos que uno nunca se deprime de lo que está pasando ahora. Uno se aflige de lo que está pasando ahora. La depresión tiene relación con la historia personal y comunitaria de una persona o de un grupo de personas. Entonces digo, los síntomas que se pueden presentar los podríamos agrupar de la siguiente manera. Una inhibición de las funciones
fundamentalmente motoras. Es como que se aletargan los sentidos internos. ¿Cuáles son los sentidos internos? La imaginación, la memoria, el sentido común y la capacidad cogitativa. La capacidad cogitativa se llama, como lo aclaré en un programa hace 2 o 3 sábados, a la capacidad de apreciar. La antropología filosófica enseña que se llama la facultad cogitativa, esa capacidad de apreciación que tiene una persona, la cual, por ejemplo, lleva a alguien a decir gracias. Uno dice gracias cuando aprecia un gesto por parte de otros. Uno dice gracias cuando valora lo que está recibiendo. Uno dice gracias cuando ve que en las manos lo que se le está dando es oro en polvo. Entonces digo, hay una reacción. La capacidad cogitativa es muy importante. Si no, nos da todo igual y nada reconocemos. Entonces digo, los sentidos internos, estos que acabo de mencionar, que son 4, sufren una lentificación. Entonces a la persona le cuesta imaginar para hacer un proyecto, aunque sea corto, le cuesta hacer memoria de las cosas lindas que ha vivido en su historia, le cuesta apreciar porque está muy encerrada, ensimismada en su mundo interno. Entonces, al no vincularse, como les decía, con el mundo exterior, la persona construye una isla y le cuesta muchísimo reconocer, como para decir, doy gracias. Recién cuando sale de eso es donde empieza a ser más agradecido o más agradecida. Y la capacidad cogitativa es una capacidad muy importante, porque si la apreciación se nos desmejora, se nos desdibuja, entonces, claro, la mente empieza a sufrir una dispersión y esa nube gris se acerca a la persona. Otro síntoma es el enojo o bien el resentimiento. A esto le vamos a dedicar también su tiempo en su momento. Vamos a incluso a ver cómo sanar los enojos de la vida. El enojo, ¿a qué nivel está? Hoy te podrías preguntar, ¿es un enojo a nivel reacción o es un enojo a nivel actitud? O sea, son 2 planos distintos. Si nosotros ubicamos al enojo en un plano meramente reactivo, sabemos que conoce el carácter transitorio. Uno se enoja por un tiempito y se desenoja. En cambio, si el enojo está ubicado en el plano actitudinal, ya se torna un sentimiento. Por lo tanto, hay duración en el síntoma, y eso genera muchísimo odio y resentimiento, y una de las cosas que le cuesta a toda persona, especialmente más si no tiene fe, es sacar lo que se llama el rescoldo del odio, ¿no? Es como eso que queda pegado ahí abajo, la persona no puede sacarlo a luz para sanarlo en su interior. Otro síntoma sería la sensación de empobrecimiento del mundo externo e interno. Es como un desinterés. A la persona no le interesa lo que pasa afuera. Si alguien viene y le dice, uy, no sabes, pobre gente, los incendios que sufrimos en tal provincia, las inundaciones que tenemos, la persona tiene empobrecida su sensación del mundo externo, incluso interno, le da igual lo que le pasa. También otro síntoma son los sentimientos de culpa y autorreproches. Nos referiremos al tema. Hoy la estoy presentando ya que me gusta dar las cosas detalladamente, porque entiendo que solamente si uno detalla, una persona puede comprender y sanarse. El primer contacto que uno tiene con la realidad ya es signo de sanación. Y luego no se puede dejar de lado el insomnio y la pérdida de apetito, porque son 2 signos biológicos de una depresión patológica. Eso no quiere decir que la única causa del insomnio sea la depresión. Quiere decir que en la depresión también puede haber insomnio. Es muy común en la depresión patológica. Por eso, ¿qué es lo que hacen los psiquiatras?
hacen una combinación de drogas, de sustancias químicas, para permitir que la persona pueda dormir. Pero todo eso hay que regularlo porque cada uno es uno y único. Bueno, así es entonces que vamos viendo que si ocurren estas cosas, el yo se empieza a paralizar. Y si se paraliza el yo, ¿qué hacemos? Y somos como paquetes, somos como bolsas, porque nos desconectamos de la capacidad de pensar. Y una de las cosas que sinceramente uno tiene siempre que tener a su alcance es la autovalía, valerse por sí mismo todo lo que uno puede, sobre todo conservar la salud mental. Si hay salud mental, lo más probable es que la espiritual también sea buena. No se conoce una buena espiritualidad sin una buena salud mental. Entonces, uno tiene que tratar de preservar su mente, con todo lo que ello implica. Ser autoválidos, ser personas que nos encargamos de nosotros mismos. Eso genera toda una responsabilidad y un movimiento interior que a la persona no le permite deprimirse con facilidad. Por eso es bueno siempre que uno tenga actividad mental, piense y aprenda a repensar, a redimensionar una serie de asuntos de la propia vida. No ver todo como pérdida o muchas cosas como ganancia. Siempre buscar los términos medios, porque los términos medios ayudan a mantener el equilibrio. Ustedes, como yo, habrán escuchado aquellas palabras del salmista que Jesús también las utiliza en la cruz cuando dice Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y de mis gemidos? Es curioso porque Eloí, Eloí, o sea, Dios mío, es una experiencia de presencia que Jesús manifiesta para que los hombres vean como uno en medio de la angustia puede tener una experiencia de Dios. Luego, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Es una experiencia de ausencia. Y quiero mostrar en esta frase cómo uno interiormente, cuando está afectado por algo del pasado que le puede generar la tristeza que hoy voy a tratar en el programa, puede experimentar como una ambivalencia. Por un lado, un sentimiento de presencia y por otro, un sentimiento de ausencia en la misma circunstancia, en la misma situación, no en dos circunstancias o situaciones distintas. Claro que si vamos al salmista que escribió estas palabras, observamos que se siente, digamos así, desamparado por Dios, tal como Israel en el cautiverio se sentía abandonado, ¿no? Y esto nos recuerda las palabras de Jeremías, cuando dice allí en el capítulo 14, mis ojos se derriten en lágrimas, noche y día sin descanso. No obstante, entiendo que es conveniente tener en cuenta que Dios está con el hombre siempre contrito y humillado. Hay una de las cosas que nosotros tenemos que intentar despojar, y es justamente la egocentricidad. Observen este detalle que es muy estudiado socialmente y psicosocialmente, y es justamente que la gente humilde se entristece, pero no se llega a deprimir con las características patológicas, porque cuando el ego de una persona es muy fuerte, se potencia la impotencia. Entonces cuesta mucho el trabajo interior, porque también hay una actitud de cerrazón de parte de uno de lo que es el corazón a Dios. Dios está siempre con el hombre contrito y humillado. Como dice Isaías allí en el capítulo 57, yo habito una morada excelsa y santa, pero también estoy con el hombre contrito y humillado.
una vez más podemos apreciar la habitud de Dios, tanto inmanente, Dios permanece en sí mismo, como económica, ¿no? La habitud económica es la manifestación de parte de Dios hacia el hombre. Pero el salmista, cuando hace una descripción, él dice que se siente aplastado como un gusano, nombre que en Isaías 41 se aplica a Israel exiliado, y eso que lo aplasta es la tristeza, también llamada angustia. A veces la gente la autocataloga como depresión, a veces como un bajón. Entonces, así como en el programa anterior pusimos nuestra mirada sobre Evagrio Póntico y el abordaje que hace respecto de la tristeza y la incidencia del mal espíritu cuando una persona se pone triste, hoy quiero traer a colación otro enfoque patrístico, es decir, traer a otro padre de la espiritualidad que en mi especialidad de teología espiritual tuve que estudiar y bastante, que es Juan Casiano. Él divide la tristeza en dos grupos: la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. ¿Qué sería la tristeza según Dios? Bueno, aquí me permití traer una cita bíblica que es la segunda carta a los Corintios 7:10, porque nos aporta realmente algo muy interesante. Dice: esa tristeza produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no se debe lamentar. En cambio, la tristeza del mundo produce la muerte. Esto equivale a sostener que la tristeza o la angustia que uno siente por no seguir a Jesús, como Él nos propone, nos lleva al arrepentimiento, al orden, hoy diríamos en términos ayornados teológicos, a la armonía de la vida. La agonía que está planteando el salmista fue causada por sus enemigos, representados por las figuras de toros, novillos de Basán. Basán es un lugar que está geográficamente al este del lago de Genesaret. Los perros, los leones, los búfalos. Los perros es un epíteto con que los judíos expresaban su desprecio por los paganos en la época contemporánea al Señor. Por eso en Filipenses 3:2 Pablo explica irónicamente cuando dice: cuidado de los perros, de los malos obreros y de los falsos circuncisos. Se refiere a los predicadores cristianos que hacían de la obediencia a las prescripciones judaicas una condición necesaria para alcanzar la justificación, lo cual difiere de lo que nos enseña en Gálatas 2:16, cuando dice que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. La imagen esta citada de los animales representa una prisión y maltrato con peligro de vida, pero probablemente reflejan la ejecución de aquel gran siervo de Yahvé de quien hablan Isaías en el capítulo 53 junto con Zacarías en el capítulo 12. Quiero mostrar que el Salmo 22 no es simplemente un texto profético, sino que es una oración, diría, nacida de profunda experiencia del sufrimiento. Por eso podemos extrapolar la contraposición que hay de humillación con exaltación. Este es un hecho fundamental en la historia salvífica de Jesús, por eso pronuncia este salmo como oración de agonía para sí mismo. Jesús lo utiliza, ¿no? Y la tristeza según el mundo, bueno, la tristeza según el mundo, para Juan Casiano, es una polilla, le llama la polilla del alma, dado que la corroe, y así va produciendo como una muerte espiritual. Siempre consideremos que somos, todos los seres humanos, una realidad polivalente, es decir, todo está vinculado con el todo de nuestro ser. Vamos a ver algunas causas factibles de este tipo de tristeza según el mundo. Una de ellas es la ira mala,
como ya lo hemos sostenido. ¿Recuerdan? Cuando una persona entra en un ataque de ira, se entristece. Las esperanzas frustradas, ¿qué dijimos respecto de esto? Que las frustraciones son un conjunto de insatisfacciones que uno tiene. Ahora puede ser que uno sea una persona crónicamente insatisfecha porque tiene altos niveles de exigencia. Y más de una vez no tenemos presente que nosotros somos seres limitados, somos lábiles, que estamos propensos a caída. Como enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, el hombre es naturaleza caída, es decir, a veces nos proponemos niveles de exigencia que no podemos alcanzar. Por eso, qué importante es manejar la vida de acuerdo con la realidad. En este sentido, vuelvo a traer a colación aquellas palabras que pronuncié aquí en el programa, entre otros lugares. En la vida, cada uno hizo lo que pudo y cómo pudo. Esto significa que somos seres circunstanciales. Si somos seres circunstanciales, estamos sujetos a nuestras circunstancias. Las circunstancias tienen que ver con el mundo exterior, con el mundo interior, tiene que ver con el acompañamiento, el aliento de la vida en ese momento, desde lo laboral, lo profesional, lo afectivo. Las circunstancias es el conjunto de ese movimiento que se va generando en la existencia humana. Entonces, uno muchas veces tiene altos niveles de exigencia y no estamos capacitados para esos niveles, al menos en alguna etapa de la vida. Entonces, hay que empezar a descomprimir el pasado. Si uno no lo descomprime, es como el celular. Si no lo vaciamos, la memoria no aguanta, el celular no anda bien. Fíjense que las computadoras, como un celular, son un reflejo de lo que es el cerebro humano. Entonces, si uno no empieza a simplificar un poco y tratar de vaciar cosas del pasado, le va a ser muy difícil generar un presente más, yo diría hoy, animoso. Entonces, si uno dice, bueno, yo soy muy exigente, tengo altos niveles, siempre traten de coherentizar los niveles de exigencia con la realidad. Es decir, que no sobrepasen los límites que tenemos, porque si pretendemos más, estamos hablando de situaciones totalmente, digamos así, improvisadas de la vida, donde no tenemos la voz que define. Nosotros siempre tenemos que movernos exigiéndonos un poquito más, es correcto, pero hay gente que noto, por la cantidad de personas que atendí durante 20 años seguidos, que se han exigido cosas que ni siquiera las planificaron, no las han proyectado, no las han encuadrado para ver si está dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, caen. ¿Por qué? Se frustran porque las cosas también no las hemos hecho muchas veces en la vida de acuerdo con las capacidades que tenemos y con las circunstancias. Recuerden este fundamento. Nosotros somos seres circunstanciales. Si desoímos esta voz, en la vida como que nada va a salir bien. Y otra de las cosas que también sostuve en esta tristeza según el mundo, además de la ira, de la esperanza frustrada, son las injurias inferidas a nuestra persona. A mucha gente no le hace bien saber que la critican o que hablan mal, ni que hablar de los falsos testimonios, ni que hablar de las calumnias, ni que hablar de las difamaciones. Cuando las personas son envidiosas, van generando estos argumentos porque no saben por dónde drenar la envidia que tienen. A veces, como digo muy a menudo, no te envidian solo lo material, te envidian lo espiritual, te envidian tu carisma, te envidian, como digo muchas veces a las mujeres, la belleza que tienen. Hay mujeres muy lindas que se sienten acechadas por todos lados porque las miran mal con odio,
porque son tan lindas que a veces generan ese rechazo, ¿no? Entonces, cuando no puede la gente atacar lo que es propio dado por Dios en la naturaleza humana o en el orden sobrenatural, carismáticamente, como esas inteligencias privilegiadas, las personas que son realmente aptas para el diálogo, la gente que habla muy bien y se desenvuelve muy bien, que da gusto tratar con ellas, o los que son simpáticos, los que son agradables, es decir, todo eso es envidiado. Entonces, la contrarreacción, ¿cuál es? Levantar una calumnia, hablar mal de la persona, las murmuraciones, se la da de no sé qué, se piensa que tal cosa, se siente tal otra, y a lo mejor nada de lo que se dice en realidad es la mirada del mundo externo. Por eso la envidia produce muchas injurias. Como la persona desborda, no puede con esa neurosis noógena que tiene en el nous, ¿qué hace? Empieza a generar difamaciones, calumnias y todo este tipo de mal olor. Nosotros tenemos que ir viendo entonces que las cosas verdaderamente sean reales. Como dice San Ireneo, lo que no es asumido no es redimido. O sea, si uno no asume la realidad, reconoce, tampoco va a poder sanar. Entonces, advirtamos la posibilidad de poder distinguir hoy, aquí en el programa, entre angustia real y angustia neurótica, ya que me referí recién a la neurosis noógena. Sepamos que la angustia real, vamos a decir unas palabras sobre ella, es una reacción a la percepción de un peligro exterior, esto es, de un daño esperado y previsto. Es, digamos así, muy racional y comprensible esa reacción. Esta reacción, digamos, aparece enlazada al reflejo de fuga y podemos considerarla como una manifestación del instinto de conservación, ¿no? Así lo sostiene Freud. Y de la sensación de angustia normal, la fuente, el prototipo y la primera experiencia es el momento, como hoy les dije, del nacimiento. Por eso a la criatura se la coloca, como dije, en el pecho de su madre, ¿no? Entonces digo, hay angustias reales, y las reales, bueno, acordémonos que hay un espacio psicológico que el mismo Dios creó como recurso para que uno pueda hacerle frente y seguir adelante. Ahora, ¿qué sucede en la angustia neurótica? Ya no la real. Bueno, siguiendo en este marco de enseñanza, el pensamiento freudiano sostiene que en primer lugar hallamos en los neuróticos, dice Freud, un estado general de angustia. Esto es una angustia que podríamos calificar de flotante, o sea, que permanece, acompaña a la persona en su existencia, ¿no? Dispuesta a adherirse al contenido de la primera representación adecuada. Entonces, esta forma de angustia expectante, como es la angustia neurótica, expectante, o le podríamos decir de espera, como la ha llamado Freud, cuando alcanza cierta intensidad, corresponde casi siempre a una afección nerviosa a la que he dado el nombre de neurosis de angustia, ¿no? Y la he situado entre la neurosis actual que una persona vive. Otro tipo de angustia neurótica, justamente para darnos cuenta, es la neurosis de las fobias, la cual está asociada a determinados objetos y a determinadas situaciones. Es esta la angustia que caracteriza a las diversas fobias, tan numerosas como singulares. Ahora, en toda neurosis hay contacto con la realidad. Lo que pasa que se sufre, uno da vueltas, va y viene, y cuando la gente entra en un estado de trastorno del sistema nervioso, cuesta como seguirlos, pero ellos tienen ese contacto con la realidad, pero van y vienen, generan como un fastidio, y eso salpica a todos los que van acompañando a la persona, pero hacen un poco que se angustian, que están mal, pero en el fondo ellos saben muy bien
el motivo y por dónde tienen que caminar, pero tienen actitudes hacia el exterior que generan realmente gran preocupación a todas las personas que van acompañando. Es como un recurso que muchas veces, diría, un recurso que nos ofrece una lucha innecesaria, porque si ellos maduraran un poco más, no llegarían a la neurosis de angustia, porque sabrían canalizar. Hay contacto con la realidad. Es distinto de la angustia psicótica, donde no hay contacto con la realidad. En la angustia neurótica hay contacto con la realidad. El neurótico ve todo, nada más que padece, a veces muestra, genera unos cuadros así como de una gran angustia para llamar la atención, para que todos estén atrás, pero interiormente él sabe muy bien cómo puede salir, pero es un modo de manejar los hilos de otras personas. Por eso es un tema delicado, como ustedes están escuchándome, y lo vamos viendo de a poco entre nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un espacio musical en el programa para acomodar las ideas que vamos manifestando, y yo desde el micrófono de la radio les estoy aportando para generar una revisión de vida y empezar a ordenar la vida de otro modo, a construir un presente que tenga vida. Por lo tanto se abren los horizontes, porque cuando una persona tiene presente, el futuro lo ve mucho más nítidamente. El horizonte se cierra cuando uno no tiene presente, y muchas veces para tener presente hay que ordenar el pasado, porque dije, al igual que una computadora, si uno no vacía muchas cosas del pasado, las simplifica y cierra capítulos de la vida, no va a vivir nunca el presente. Pero no pierdas un segundo de tu vida. Recordá que cada instante es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Entonces, no estemos circulando dando vueltas. Lo que hay que cerrar, y hay que quedarse con lo lindo de la vida para generar cada vez más un presente más brillante que te permita mirar hacia adelante, y te encontrás con proyectos, con horizontes, con cosas hermosas que cualquier ser humano quiere poder disfrutar en la vida. Compartimos este lindo tema musical aquí en AM 570 Radio Argentina, y ya estoy con vos, con llamados, WhatsApps y algunas comunicaciones aquí al programa de nuestros oyentes. Seguí con nosotros en Acompañándote, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Yo quiero estar cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu
te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Desesperado por ti, desesperado por ti, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Queridos oyentes, deseo de corazón que estén disfrutando en mi ausencia física de estos programas ya emitidos sobre la depresión y la angustia a la luz de la fe, hasta mi regreso en vivo a mi programa Acompañándote, que se emite todos los sábados de 22 a 24 por AM 570 Radio Argentina. Por otra parte, las personas que están interesadas en ir a la peregrinación que estoy organizando junto con la empresa Villamil Altuve, a Tierra Santa, a Roma y a Asís, pueden enviarnos un mensaje por WhatsApp al 155-141-4701. Repito, 155-141-4701. O bien enviarnos un email a nuestro correo electrónico teólogo Claudio Rizzo. Rizzo se escribe con doble Z, teólogo Claudio Rizzo @hotmail.com. El domingo 13 de agosto cumpliré 30 años ininterrumpidos de predicar retiros espirituales a comunidades laicales, religiosas, sacerdotales y monásticas. Por tal motivo, los invito a acompañarme en la misa de acción de gracias que se llevará a cabo en el convento de las Hijas de San José, sito en Avellaneda 2344, entre Fray Cayetano y Caracas. Esto es el barrio de Flores. Luego compartiremos un agape fraterno con todas las personas allí presentes. Los espero el domingo 13 de agosto a las 16 horas en Avellaneda 2344. El retiro espiritual de agosto lo predicaré el domingo 20 de agosto
de 12 a 17 horas. El tema, el sentido de la cruz, nuestros desafíos y nuestras reacciones frente a ellos. Los espero en nuestra casa de formación y oración, La Divina Misericordia, en el barrio de Almagro. Pasamos al rubro radio. Produzco y conduzco 2 programas radiales, ambos en el mismo horario. Los sábados de 22 a 24, acompañándote por AM570 Radio Argentina, o bien por internet lo pueden escuchar en am570radioargentina.com.ar. Los domingos de 22 a 24, Intimidad, el cual se emite en simultáneo por 2 radios, AM930 Nativa y AM1250 Estirpe Nacional. También pueden escucharlos por internet a través de www.amnativa.com.ar o www.estirpe1250.com.ar. Tengan siempre los 2 sitios de internet a disposición. Reitero, amnativa.com.ar o estirpe1250.com.ar. O bien, bajate la aplicación gratuita TuneIn o Simple Radio o Radio CUT. Y a propósito de Radio CUT, si querés escuchar la repetición de cualquiera de mis programas, lo que tenés que hacer es ingresar a Radio CUT, se escribe C-U-T, radiocut.fm. Regresaré en vivo a la radio, siempre a las 22, el domingo 6 de agosto. Sigan degustando el programa, acompañándote hasta cada Eucaristía, hasta cada Ave María. Rocío de bendiciones. Dice el salmista: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y con estas palabras bíblicas quiero compartirte que estoy organizando una peregrinación a Tierra Santa. Sí, tal como lo escuchás, a Tierra Santa para enero de 2018. Y abarca Tierra Santa, esto es Belén, Tiberíades y Jerusalén. Y además Roma y Asís. Participaremos en Roma también de la audiencia papal del día miércoles. Esta peregrinación dura 18 días. Por eso las personas interesadas deben comunicarse con nosotros enviándonos un WhatsApp al 155-141-4701. Reitero, 155-141-4701. Nos dejan su nombre, su apellido y su teléfono, por favor, y nosotros nos vamos a contactar con ustedes. E fuochi accesi ad ardere I tuoi fianchi. Jerusalén, qué hermoso poder ir a la tierra del Señor, allí donde nació el Señor, donde ejerció parte de su gran ministerio y donde murió y resucitó hasta ascender al Padre. Y así como se escucha ahora, Jerusalén celestial. Todos los papas, los santos, han querido ir a la Tierra Santa. Por eso alguna vez en la vida todos tenemos que llegar a la Tierra Santa en Israel. Belén, Tiberíades, Jerusalén. Roma y Asís
para ir a venerar a San Francisco y a Santa Clara. ¡Qué belleza! Tener así la oportunidad de caminar por los lugares donde caminó el Señor, de rezar en cada lugar santo donde quedó la energía del resucitado en medio de nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué gozo! Poder llegar a ir a Jerusalén. En esta, como en tantas peregrinaciones, podés venir con familiares, con amigos tuyos, con hermanos de comunidad. Recordá que es en enero de 2018. Cualquier información, envíanos un WhatsApp al 155-141-4701. Vamos, animate, vamos juntos a Jerusalén. Te espero. El jueves 10 de agosto daré una ponencia en la CONFAR, Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas. Por eso los espero a los hermanos y a las hermanas de las distintas congregaciones u órdenes religiosas a congregarnos ese día en la CONFAR, ya que estaré tratando esta ponencia acerca de los escrúpulos. Cualquier información necesaria, comuníquense con la CONFAR. Estás escuchando Acompañándote, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. E ingresamos de este modo a la segunda parte de nuestra formación en este ciclo sobre la depresión y angustia a la luz de la fe, abriendo puertas, dando pistas de reflexión para que cada uno vaya analizando su vida, ¿no? Como lo hizo San Agustín, hacer un autoanálisis es bueno, y a la luz de la fe mejor todavía, porque tenemos como el detalle de mirar las cosas de otro modo, siempre sabiendo que Jesús misericordioso camina a nuestro lado y cura nuestra vida. Para eso vino el Señor, para liberarnos interiormente de todos nuestros cautiverios, tal como lo expresa el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Entonces, a modo de síntesis, vamos ahora a tener en cuenta distintas causas, así como universales, para luego ir trabajando en los distintos programas ya cosas muy puntuales, como les advertí, el duelo, el sentido de culpa, la falta de autoestima, la falta de gratitud y de amor, etcétera, etcétera. Entonces digo, para sumarizar, siempre tengamos en cuenta que los sucesos traumáticos siempre generan una conmoción, lo que llamamos un shock a nivel emocional. Se llama trauma a toda herida psíquica que ha tenido la persona. Ya hablaremos de los traumas más comunes que existen en la vida. La intoxicación medicamentosa que ocasiona sintomatología depresiva en una persona, también las anfetaminas famosas,
para adelgazar que han ocasionado tanta depresión, ¿no? Porque endógenamente la persona entra como en una debacle sistemática. Su mente no puede llegar a dar lo que en realidad por natura Dios le ha dado. Una enfermedad prolongada también es un microduelo, porque se supera, es verdad, pero no deja de ser un duelo. La persona tiene una duración en el síntoma de algo que no pudo de algún modo abordar en su vida. Hay una frase que yo utilizo de un misionero que un día quedó sin poder caminar, postrado en la cama, le hicieron tratamientos de todo tipo, un sacerdote, y cuando le dijo a Jesús, en un momento después de estar como 3 meses en cama, Señor Jesús, yo te amo más que a mi propia salud, lo repitió varias veces. Eso hizo que él recuperara la capacidad de movilidad, o sea, motora, pueda levantarse, pueda caminar, y volvió a ser misionero. Una cosa que realmente nos llama favorablemente la atención, ¿no? Te amo más que a mi propia salud. Qué cosa bella, ¿no? No me quiero guardar estas cosas. Las pérdidas en cuanto a fallecimientos, también porque los vínculos afectivos cesan bruscamente y no se tienen los referentes afectivos. Por eso es bueno buscar enamorarse, siempre buscar enamorarse de Dios ante todas las cosas, según la vocación, lógicamente, que cada uno tiene. Las pérdidas patrimoniales también son causas evidentes de la depresión, como ha sucedido en nuestro país, Argentina, con el corralito, por ejemplo, ¿no? Trabajos, propiedades, estilos de vida. Hay una reacomodación, diría, a todo nivel. Entonces el yo sufre un profundo ataque por la pérdida de todo lo que le está sucediendo. El síndrome de nido vacío también es un síndrome que hay que considerarlo. Los padres hacen una casa, otra más grande, se compran una quinta, algunos, ¿no? Después 2 hijos ni van, hay que vender todo, no están más en la casa, lógicamente hacen sus vidas. Por eso tenemos que saber que todo lo que hacemos es por un tiempo. Nosotros nos manejamos en las categorías de espacio y tiempo, justamente porque somos seres temporales, y todos los temporales nos manejamos en categorías de espacio y tiempo. Todo lo que tenemos es transitorio. Lo que hagamos por Dios en el servicio a los demás y al mismo Dios en alabanza, eso es lo que va a quedar con nosotros seguramente. Cuando Dios nos da algo, bendito sea Dios. Si Dios nos da cosas es para que las sepamos administrar, indudablemente. También la menopausia en la mujer es motivo de depresión, porque hay un duelo corporal y psicológico. La jubilación, en muchos casos, en lugar de vivirse como una nueva etapa, la persona ve como la conclusión de su vida. Y justamente hay que positivizar el tiempo, porque uno empieza a hacer cosas que antes de jubilarse no podía hacer. Las mudanzas, las emigraciones, idioma, tierra, costumbres distintas, todo eso genera depresión. Indudablemente, como dije hace 3 programas, debemos aceptar benignamente las pérdidas inevitables de la vida. Aceptar benignamente. Ir buscando tener una comunión con Dios cada vez más fecunda, acercándose a personas preparadas, desde luego, porque no hay que estar en una burbuja, ¿no? Sino todo lo que dura años, lo que está hecho a conciencia, la formación de una persona puede dar vida, el resto no. Entonces uno, para levantarse siempre, tiene que estar al lado de personas que han sabido abrirse caminos en la vida. Esto tómenlo como un consejo. Siempre júntense con gente que se ha sabido abrir caminos, porque son personas que prosperan, y a veces nos falta inteligencia, a veces nos falta espiritualidad, a veces nos falta madurar, y por eso podemos estar como anclados.
La gente que va progresando en la vida, y no digo en lo económico, eso es un punto más, nos ayuda porque uno los empieza a imitar un poco. Eso es muy bueno, apoyarse en ellos. Digo, si uno no acepta benignamente las pérdidas inevitables de la vida, claro, ¿cómo hacemos para seguir adelante? Dios nos ha suministrado capacidades y entre ellas está la eficiencia. Al conceptuar esta palabra, nos aproximamos a descubrir palabras tales como habilidades, actitudes predisponentes, inclinaciones hacia el progreso, apertura de caminos. Claro, todo eso es eficiencia, ciertamente lo es. El sentido de la conducta es lo que va a marcar mucho la felicidad en una persona en contraposición con sus estados de angustia y depresión. Busquemos regular la conducta en sus tres fases. La conducta tiene una fase que se llama cognitiva, otra que es afectiva y otra que es conativa. La fase cognitiva es aquella que está vinculada con lo que sabemos. ¿Sabemos bien o sabemos mal? ¿Sabemos cosas sueltas o sabemos algo compacto? Como la formación, una cosa es tener información de un tema y otra cosa es estar formado en un tema. Por supuesto, el caudal de conocimiento es muy distinto. Digo, la fase cognitiva de nosotros es muy importante. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Con qué conceptos estamos manejando la vida? Todavía la seguimos orientando con... Cuando yo era chico me decían, cuando tenía tal edad, mi abuelo me decía, mi tía me decía, o yo hago mis propias opciones de vida y trato de proceder consecuentemente para seguir creciendo y edificándome. Recordemos que una persona crecida sirve mucho para los demás, por eso hay que inmiscuirse en seguir creciendo. La fase afectiva tiene que ver en la conducta con nuestras emociones, disculpen, y nuestros sentimientos. ¿Cómo nos movemos emocionalmente? ¿Cualquier cosa te hace llorar? ¿O largás una lágrima solo cuando entendés que hay que hacerlo porque estás madurando? ¿Tus sentimientos cómo son nobles? ¿Cuáles son los que están prevaleciendo en este momento de la vida? Bueno, hay que cuidar esa fase de la conducta, la afectiva. Y la conativa son los esfuerzos, lo que en espiritualidad llamamos la ascesis. Si uno no se esfuerza por buscar más a Dios, por ser más de Dios, por aprender más las cosas de Dios, y ahora llego al verbo priorizar, por priorizar las cosas de Dios, uno no va a crecer, porque Dios no avasalla la libertad de ninguna persona. Siempre sepamos que el sentido de la conducta radica en el contexto del cual ésta emerge, es decir, en el conjunto de relaciones que hemos establecido en la vida. Distintos tipos de relaciones, ¿no?, establecen distintas modalidades de sentido. Las modalidades de sentido son los modos de manifestación que responden al para qué de la vida. Nosotros tenemos que mirar mucho el para qué. Trabajo para qué, para subsistir. Vengo a la radio para qué, para ayudar a otras personas a crecer. Hacemos una compra para alimentarnos. Digo, responder al para qué, siempre a través de la capacidad de pensar, de imaginar, de razonar, de sentir, de hablar y de mostrarse también a los demás. Es lindo ser afable, ser una persona agradable, no porque buscamos que nos quieran, sino porque es bueno que salga de uno esos sentimientos nobles como personas, ¿no? Sobre todo, la persona que se siente digna transmite dignidad, la trasunta, la proyecta a las personas de su entorno, y los demás también quieren vivir de esa manera, pensar de esa manera, sentir, porque entusiasma la dignidad. Bien, miro el reloj,
Miro la radio, son 23 horas 42 minutos. Vamos llegando entonces a la posibilidad de pensar siempre que nuestra historia es una historia donde puede haber hitos o no. Generalmente suele ser ondulada, como la historia en sí misma. Hay momentos donde se está más arriba, a veces donde se está más abajo. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar para que no se imbrinque en nuestro cerebro la ondulación muy acentuada, para que las fluctuaciones anímicas no se empoderen de nosotros. Esto en psicología se llama empowerment. Quiere decir que a veces se empoderan. Entonces es como que rigen un modo. Cada uno elija cómo quiere vivir. Los que seguimos a Jesucristo elegimos vivir de una manera, porque desde aquí a la eternidad, eso es lo que queremos hacer. Entonces, según las experiencias de frustración que hemos cerrado en la vida y según las experiencias de amor que vayamos teniendo, nuestra vida va a tener un cariz u otro. Recuerden siempre que todas las frustraciones de la vida se sanan con una experiencia de amor profundo, de gente que nos quiere, hermanos de comunidad, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Es muy importante percibir y vivir una experiencia de amor profunda. Cuando la experiencia de amor profunda se imbrinca en nosotros, el pasado empieza a fenecer, el pasado nefasto, el pasado sombrío, la nube gris empieza a desaparecer, porque el amor es la fuerza sobrenatural inextinguible, única, porque la esencia de Dios es amor. Y por eso, mientras busquemos amar y ser amados, allí vamos a poder ordenar toda la vida, y el brillo que va a tener nuestra vida en el presente va a ser distinto, porque estamos buscando a Jesucristo, que es el amor de la vida. Como Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en tinieblas. ¿Escuchamos bien? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros sin Él no somos nada. Por eso en La Vid y los Sarmientos dice: separados de mí nada pueden hacer. Quedémonos con esto entonces, buscar experiencias de amor profundo para poder sanar, porque el amor, como decía el Papa, el amor echa fuera el temor. Qué importante esta frase, ¿no? Bien, la tenemos en cuenta, la seguimos analizando, compartimos un espacio musical y nos encontramos con otro bloque de llamados y presencia de los oyentes en nuestro programa. Seguí con nosotros en Acompañándote, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. Esos viejos caminos que mi vida transitó, nunca jamás logré nada más que tristeza y dolor. Mi vida estaba perdida en un abismo insondable, cubierta por la ceguera de una vida sin Dios. Mas tú llegaste a mi vida
hago sin preguntarme quién soy. No temas, te doy mi mano, en mis sendas andarán, cumpliendo mis mandamientos, libre por siempre será. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, como una ofrenda de amor. Tómala hoy, toma mi vida, Señor, toma mi vida, como una ofrenda de amor. Yo te la doy. Mi vida, Señor, de pecados lavaste, pura y limpia te la doy, pues con tu amor la salvaste. Amigo, dile también a Jesús el Nazareno, contigo muero en la cruz, haz de mí un vaso nuevo. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, una ofrenda de amor. Yo te la doy. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, como una ofrenda de amor. Tómala como una ofrenda de amor. Yo te la doy. Queridos oyentes, deseo de corazón que estén disfrutando en mi ausencia física de estos programas ya emitidos sobre la depresión y la angustia a la luz de la fe, hasta mi regreso en vivo a mi programa Acompañándote, que se emite todos los sábados de 22 a 24 por AM 570 Radio Argentina. Por otra parte, las personas que están interesadas en ir a la peregrinación que estoy organizando junto con la empresa Villamil Altuve a Tierra Santa, a Roma y a Asís, pueden enviarnos un mensaje por WhatsApp al 155-141-4701. Repito, 155-141-4701. O bien enviarnos un email a nuestro correo electrónico
teólogo Claudio Rizzo. Rizzo se escribe con doble Z. Teólogo Claudio Rizzo @hotmail.com. El domingo 13 de agosto cumpliré 30 años ininterrumpidos de predicar retiros espirituales a comunidades laicales, religiosas, sacerdotales y monásticas. Por tal motivo, los invito a acompañarme en la misa de acción de gracias que se llevará a cabo en el convento de las Hijas de San José, sito en Avellaneda 2344, entre Fray Cayetano y Caracas. Esto es el barrio de Flores. Luego compartiremos un agape fraterno con todas las personas allí presentes. Los espero el domingo 13 de agosto a las 16 horas en Avellaneda 2344. El retiro espiritual de agosto lo predicaré el domingo 20 de agosto de 12 a 17 horas. El tema: el sentido de la cruz, nuestros desafíos y nuestras reacciones frente a ellos. Los espero en nuestra casa de formación y oración, La Divina Misericordia, en el barrio de Almagro. Pasamos al rubro radio. Produzco y conduzco 2 programas radiales, ambos en el mismo horario. Los sábados de 22 a 24, acompañándote por AM 570 Radio Argentina, o bien por internet lo pueden escuchar en am570radioargentina.com.ar. Los domingos de 22 a 24, Intimidad, el cual se emite en simultáneo por 2 radios, AM 930 Nativa y AM 1250 Estirpe Nacional. También pueden escucharlos por internet a través de www.amnativa.com.ar o www.estirpe1250.com.ar. Tengan siempre los 2 sitios de internet a disposición. Reitero, amnativa.com.ar o estirpe1250.com.ar. O bien, bajate la aplicación gratuita TuneIn o Simple Radio o Radio CUT. Y a propósito de Radio CUT, si querés escuchar la repetición de cualquiera de mis programas, lo que tenés que hacer es ingresar a Radio CUT, se escribe CUT, radiocut.fm. Regresaré en vivo a la radio, siempre a las 22, el domingo 6 de agosto. Sigan degustando el programa, acompañándote hasta cada Eucaristía, hasta cada Ave María. Rocío de bendiciones. El jueves 10 de agosto daré una ponencia en la CONFAR, Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas. Por eso los espero a los hermanos y a las hermanas de las distintas congregaciones u órdenes religiosas a congregarnos ese día en la CONFAR, ya que estaré tratando esta ponencia acerca de los escrúpulos. Cualquier información necesaria, comuníquense con la CONFAR. Estás escuchando Acompañándote, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. Al bloque formativo en el que estamos tratando lo que es la angustia y de un modo singular la angustia que llamamos mundana o existencial.
Siempre que hablamos de angustia conviene tener en cuenta que la podemos dividir desde un punto de vista filosófico, o sea, desde la reflexión del pensamiento, en una angustia llamada vital, otra que es la mundana o existencial, y la otra que es la angustia intrapsíquica. La vital, llamémosle así, es aquella angustia que tiene mucho que ver con el miedo del destino. Si bien no es idéntica, ¿no? Porque el miedo al destino se refiere siempre a un objeto concreto. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, a la vejez, a las pruebas, a las tribulaciones. En cambio, la angustia vital es una angustia anónima, indeterminada y sin objeto. Es por eso que este filósofo alemán que alguna vez mencioné, Heidegger, en el año 1889, se refiere a la angustia sin objeto, es decir, la angustia no sabe por qué se angustia. Pero existe también otro tipo de angustia que es la que empezamos a tratar, y me refiero a la angustia mundana o existencial. Yo quisiera rescatar de este tipo de angustia, que es la que tiene que ver cuando uno consciente o inconscientemente se involucra con teorías secularistas, es decir, la persona empieza como a perder el interés por las cosas de Dios, empieza a prescindir incluso de Dios, no le consulta a Dios nada de su vida, y a Dios hay que consultarle todo, porque, como decía Santa Catalina de Siena, tú eres el todo, yo soy la nada. Es decir, Dios es todo, es el todo. Dios es autor, es creador, y además Dios es dueño de la vida. Por eso tenemos que hacer mención de esto y no olvidarnos de, en cualquier orden de la vida, consultarle a Dios. Esto es fundamental, porque ese desraizarse, o sea, quitar las raíces de Dios, es lo que va a producir lo que llamamos la angustia mundana o bien la angustia existencial. Cada vez que se declara un estado de angustia en una persona, se puede dar en parte o totalmente lo que se llama un derrumbe psíquico. Un derrumbe psíquico está demarcado por distintas posibilidades. Una de las causas puede ser el estado de angustia de una persona que no se detiene, sino por el contrario, va avanzando. También se puede dar otra causa, que es el proceso de despersonalización, cuando uno ve que una persona no se respeta a sí misma, no toma sus tiempos, no hace que los demás la respeten. Eso es un proceso de despersonalización. También cuando tenemos esa estima por debajo del nivel normal, es lo mismo que tener el azúcar debajo del nivel normal. Es decir, se desestabiliza el cuerpo, ¿no? En este último caso, lo mismo ocurre en un proceso de despersonalización a nivel psicológico. Una persona que no tiene la estima necesaria de sí misma puede caer en un proceso de despersonalización, también de desdignificación, o sea, se pierde el orden, se pierde la prolijidad de la vida. Es importante recordar que la autoestima es la capacidad de recibir, merecer y dar afecto. Si uno no puede conjugar estas tres cosas, no podemos hablar de una autoestima válida. Por eso siempre hay una capacidad de recibir, merecer y dar afecto. Esto es fundamental en la vida. No creamos que la autoestima es egocentrismo, ¿no? Porque a veces hay confusión cuando algunas personas no manejan el ritmo de la vida. Hay personas que no manejan tampoco la terminología correcta, hacen sus deducciones respecto de una palabra. La autoestima nunca es una palabra que va en contra de la fe, todo lo contrario. San Pablo en la carta a los Romanos 12:7
nos dice, si mal no recuerdo, que cada uno tenga una estima razonable de sí mismo, o sea, el nivel de autoestima es importante. Pero vuelvo a repetir el concepto porque tal vez en radio mucha gente nos escucha y puede prestarse a confusión. La autoestima conoce 3 movimientos: capacidad de recibir, de merecer y de dar afecto. Si la autoestima no termina su ciclo, no es verdadera autoestima, o sea, no se limita solo a recibir, sino también a que uno sienta que es merecedor de amor, merecedor de afecto, y luego dar también algo de eso a los demás. Pero también hay 2 causas más en este derrumbe psíquico, que son la desintegración de una persona. Las personas se desintegran cuando están en crisis. Hay crisis que podemos llamarlas la crisis de la maduración, que es una crisis lógica, cuando se cambia de etapa en la vida. Hay una crisis que podemos llamar hoy la crisis del límite. Hay gente que se desintegra muy rápidamente frente a sus límites. Toda crisis es una desintegración, como le explico en los grupos de teoterapia y en los retiros espirituales cuando se da el caso. Es decir, no hay crisis si no hay desintegración. Entonces la desintegración es algo que se ha caído y uno tiene que volver a levantar ese algo que está caído de la personalidad de uno y volverlo a integrar. Es algo así como, me viene a la mente algo que leí hace poco de Santa Teresa, cuando ella decía: yo dejé la oración muchos años porque pensaba que todavía tenía que ordenar mis pecados, etc. Cuando ella misma descubre que Dios nunca quiere que uno deje la oración. Entonces, decir yo no rezo porque no me siento digno delante de Dios, o yo no rezo porque estoy pasando tal momento, no son causas justificables para referirnos, dirigirnos al Creador y al dueño de la vida y al autor, ante todo, que es Dios. Uno debe orar siempre. Por eso San Pablo, en una de las cartas a los tesalonicenses, dice: oren sin cesar, es decir, que la oración en ustedes no conozca ocaso, que no conozca interrupción. Y a veces, lamentablemente, cuando hay crisis, las personas dejan de rezar. No hagamos eso. Sepamos que Jesús nos enseñó a rezar siempre al Padre. Cada uno puede tener sus oraciones, ya sea litúrgicas o bien piadosas. Un salmo es una oración, como los salmos que muchas veces paso en mis programas. Es decir, cada uno trate de hablar con Dios desde la hondura de su corazón, pero no deje todos los días de alabarlo, de decirle: bendito seas, Dios todopoderoso y eterno, o bien decirle: santificado sea tu nombre. En el Padre Nuestro estamos a ciencia cierta, si uno es consciente de las palabras que pronuncia Dios, nos damos cuenta que el Padre Nuestro es una oración, como dice el Evangelio de San Mateo, la más perfecta. Pero digo, no dejar nunca, porque a veces en los momentos de crisis la gente deja, y justamente dejar es lo que luego imposibilita la posibilidad, valga la redundancia, de restituir aquello que se desintegró. En casi todos los casos, gracias a la oración que uno sigue haciendo, uno puede volver a restituir aquello que se desintegró, aquello que se cayó. Por eso atención a esto, porque es muy importante. Y una última causa del derrumbe psíquico, que también la experiencia aduce, es la muerte tenebrosa. Es decir, cuando las personas hacen esos canjes de estar en una vida de Dios a dejar de estarlo totalmente. La vida se puede reacomodar, la vida se puede reorganizar, pero es importante no pasarse para las tinieblas, sino siempre ser una persona de la luz. Por eso nos dicen en estos tiempos los textos de Pablo en Romanos 13, 11b y siguientes, que uno tiene que revestirse de la armadura de la luz. O sea, hay cosas que no se canjean, que forman parte del patrimonio de la fe que cada uno de nosotros profesamos. Y entiendo que eso hay que defenderlo a rajatabla.
Aunque te hagan de todo, vos nunca devuelvas del mismo modo. Jesús dice, siempre bendecí, porque al bendecir uno siempre tiene a Dios de parte de uno. En cambio, a veces las broncas, las venganzas, los resentimientos hacen que las personas quieran actuar de distinto modo. Pero recordemos que en la vida los años pasan y todo pasa rápido. En realidad uno en la tierra vive pocos años frente a todo lo que va a ser la eternidad. Y la eternidad depende de cómo hemos respondido al Evangelio de Jesucristo. Indudablemente es así. Nosotros hemos, dentro de la angustia mundana o existencial, hemos analizado la ira mala y además hemos analizado la esperanza frustrada de algo que deseamos, porque sostuve a la luz de Evario Póntico, que es un padre de la espiritualidad, que una persona que pasa por este tipo de angustia va padeciendo una tristeza, y la tristeza no es poca cosa porque, como él la llama, la tristeza, hoy lo vuelvo a repetir, es la polilla del alma. Frente a la tristeza también puede haber causas tales como las injurias inferidas a nuestra persona. Acá podemos esclarecer dos situaciones. Por un lado, nos podemos sentir afectados por la injuria recibida, y no anormal, sino la normal. A veces uno prepara, voy a decir algo que es muy sencillo de entender, una buena mesa, y encima te critican la mesa. Es una injuria inferida hacia tu persona. Preparaste algo rico para comer y alguno que otro te pone mala cara y te dice que es feo, y vos estuviste toda la noche, casi todo el día, preparando cosas. Son injurias a través de gestos. A veces hay injurias que se verbalizan, otras que son intencionales, simplemente desde la intención, con sentimientos y emociones negativas. Ahora, también tengamos en cuenta que podemos reaccionar peor que la ofensa recibida, y esto sería poner en práctica la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, como figura en Mateo 5, 38 y siguientes. Esto bien sabemos que el Señor no lo quiere. Jesús nos enseña, vuelvo a repetir, aquellas palabras de Mateo 5 también en el Sermón Montano, que es la condensación más perfecta de la enseñanza de Jesús. En el versículo 44 de Mateo 5 se nos enseña: bendigan a quienes los maldicen y también amen a sus enemigos. Amar a los enemigos no quiere decir que uno se va a hacer amigo del enemigo, sino que quiere decir que uno no les desea a ellos lo que ellos nos desean a nosotros. Y en la vida hay muchísima envidia, ya todos lo sabemos, hay muchísimos celos, en todos los niveles y en todos lados se cuecen habas, dice el refrán. Y es así, los que tenemos unos años en la vida nos damos cuenta en la experiencia cómo existe todo esto, ¿no es cierto? O sea, eso que uno lo pudo ver en películas o escrito, bueno, todo esto se da. Incluso en la palabra de Dios está llena de experiencias de todos los enemigos, de la gente que maldice, de la gente malintencionada, de los calumniadores, de los difamadores. Está plagado, digamos, plagada la literatura sálmica de lo que son estas realidades que existen, que yo prefiero llamarlas injurias inferidas a nuestra persona, porque con ese nombre involucro pensamientos, sentimientos, reacciones, emociones, intenciones y acciones, ¿no? O sea, bien concretas. La primera frase que hoy mencioné cuando digo ojo por ojo y diente por diente, lo que hace es llevarnos a entrelazarnos con el mal, y uno eso lo tiene que detestar. El mal para nosotros debe ser deleznable, o sea, no hay que admitirlo, no hay que confabularse con el mal. Ser copartícipe de una murmuración, de una difamación, de una crítica, todo eso es pasarse del lado de las tinieblas. Y el mal espíritu no tarda, porque tiene las redes ya preparadas para que las personas que se pasan queden atrapadas en el mal.
después cuesta muchísimo salir del mal, aunque la gente a veces patalea y todo, pero claro, han hecho una opción por la murmuración, por la calumnia, por la crítica, etcétera. Entonces es lógico que de esas redes no puedan salir con facilidad. Eso hay que advertirlo. Y esta otra frase, en realidad, es una exhortación a no desearles el mal a todas las personas que intentan injurias hacia nuestra persona. Por eso esta frase, amen a sus enemigos, es esto: yo no deseo a los demás algo malo. Todo lo que deseo a mis seres que tengo como prójimos, o no tanto, es el bien, siempre el bien, porque uno es de la luz y del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas, como enseña el apóstol. O sea, en ambos casos, la perspectiva del Señor consiste en no descentrarnos de Él, no descentrarnos de su esencia, no descentrarnos, diría yo, de su amor, con todas sus exigencias éticas. Las exigencias éticas del amor de Cristo son, primero, fidelidad a la gracia. Y si una persona se pasa del lado de las tinieblas, pierde la fidelidad a la gracia. El mal es una fuerza centrípeta, es decir, lleva siempre hacia él, no larga a las personas que toman. La perseverancia en el bien, siempre. Una persona que critica, que difama, que calumnia, sigue el mal, no persevera en el bien. Por otro lado, otra exigencia ética fundamental del amor a Cristo es la lealtad al Evangelio de Cristo. Ser leales. Ustedes saben que la lealtad es un compromiso que uno asume desde el corazón. Cuando uno dice mis amigos son leales, quiere decir que están comprometidos desde el corazón con uno. Eso es la lealtad, es un compromiso desde el interior de una persona. Y además de decirles este punto candente que se da en la angustia mundana, también entiendo que otra causa, como enseña Juan Casiano, que es padre del desierto, es la incidencia del mal espíritu, y acota textualmente estas palabras: que nos abisma de pronto en tal desazón y pesadumbre que la hiel de la amargura invade los repliegues más íntimos de nuestra alma. ¿Se entendió esto? Bueno, en este sentido es que Santa Teresita dice que el pérfido, el innombrable, no descansa. Bueno, entonces creo que también en este periodo que estamos viviendo de la vida, al perder el sentido del por qué estamos aquí en la tierra y para qué estamos, nos topamos con algo que es inhóspito, y no solo nos topamos, sino que podemos entramparnos en algo inhóspito. ¿A qué se llama algo inhóspito? Lo inhóspito es lo que no ofrece seguridad ni protección. Una persona que no es de Dios, una persona que no desea el bien, una persona que no quiere rendirse hacia los sentimientos hostiles que tiene, siempre tiene a la puerta una depresión patológica. Eso no quiere decir que la única causa de una depresión patológica sea esta, pero sí los sentimientos hostiles es una de las 7 causas universales científicamente comprobadas de la depresión patológica. Entonces, hasta que uno no deponga esos sentimientos hostiles de odio, de venganza, de ponzoña, de envidia, de malicia, de codicia, la depresión va a estar mordiendo a la persona. Y depresiones patológicas es hablar de mucho tiempo en un estado de desazón interior. Bueno, justamente eso es una angustia mundana existencial. Y con esto cierro, simplemente descubramos que la angustia puede
digamos, asentar otros trasfondos que no dependen de la posición del hombre en la vida y en el mundo en sí, sino que yacen en su ser interno, o sea, yacen en la estructura íntima de su personalidad. Y a este tipo de angustia podríamos denominar, una angustia intrapsíquica, que la voy a dejar para el próximo programa. Ojalá que todo esto sea de una profunda reflexión para la vida de cada uno de nosotros.